Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinnova, esta coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación, que, bueno, como siempre les decimos, apuntamos a hacer un espacio de experiencias para reflexionar sobre cómo reinventarse y cómo innovar. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz, y me acompaña, a ver, mejor dicho, yo lo acompaño a él, Hernán Mirgolini de Escuela de Innovación. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. No, la verdad que yo te acompaño a vos, sos la No, verdad no, el no, líder bueno. Si vamos a de estas pecar de conversaciones. falsa modestia, cerremos la ventana ya. Bueno, antes de arrancar, queremos agradecer a UniversoNet que acompaña este podcast y acordate que podés conocer más sobre su excelente servicio de Internet en universo-delmedio.net.com.ar. Perfecto. Bueno, a ver, Hernán, hoy nos vamos a meter, viste que hemos venido con varios episodios en los que nos ha comido indefectiblemente la coyuntura, pero siempre en medio de todos esos episodios hemos tratado de ir un poco más allá. Hoy vamos a ir definitivamente más allá, o por lo menos esa es la intención, que es hablar de una estrategia post pandemia, una estrategia post COVID, por lo que viene, ¿sí? A ver, ¿a dónde vamos a apuntar hoy? Espectacular. Vamos a apuntar al día de mañana, al futuro próximo, al futuro cercano, al cambio de esta situación que estamos viviendo hoy y bueno, a ese momento que todavía no conocemos muy bien cómo va a ser, pero que ya tenemos que empezar a hacer algo al respecto porque se nos viene muy rápidamente. Sí, sobre todo porque todo esto plantea en el mundo de las empresas, de los negocios, cómo imaginar. ¿Te acordás? En el episodio con Rebecca Wan hablábamos de cómo trazar los nuevos mapas del futuro cercano, de mediano plazo, de largo plazo es medio como muy complicado, pero por lo menos a mediano plazo, cómo las empresas trazan ese futuro con sus clientes, con sus equipos, las relaciones que llevan hacia adelante en sus públicos y particularmente en la nueva creación de valor. Yo creo que ahí se empieza a jugar o a mezclar un montón de paradigmas relativamente nuevos o cuando menos reformulados para ver de qué manera nos paramos de aquí en adelante, ¿no? Es así, y esto a mí por lo menos me causa como cierta incertidumbre, ¿no? De decir, uy, ¿qué hago? ¿Tomo la decisión? ¿No la tomo? ¿Espero a ver cómo va a ser? ¿O acciono? Em, ¿Busco alternativas o me quedo con la misma? ¿Le saco el jugo a esta parte o empiezo o me voy por otro lugar? Todas esas preguntas que tenemos en este momento, es súper interesante poder conversarlas y poder ver algunas ópticas para ver qué están pensando algunos líderes y hoy vamos a hablar con un experto muy interesante que, bueno, dirige una compañía muy importante y que también tiene estas problemáticas y, bueno, que nos ayude también a ver por qué lado ir, qué podemos hacer desde nuestro lugar y cómo podemos, digamos, accionar frente a esta situación que nos encontramos. Totalmente. Vos fíjate que en varias de las conversaciones que hemos venido manteniendo en este podcast han surgido conceptos eh, que tienen que ver con búsquedas de impacto, ¿sí? Va, de hecho, siempre cada vez que hemos hablado de innovación, de reinvención, eh, el impacto ha estado presente, pero no solamente como un impacto económico, ¿no? Sino que hemos Ujú, tratado de buscar caminos que expandan aún más el entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de impacto. ¿Te acuerdas con Luciano ujú, Nicora cuando charlábamos y él comentaba de este enamoramiento nuevo que tiene ujú, con aquellos emprendimientos o aquellas mentalidades que van mucho ujú. más allá de una cuestión económica? Sí, es así. Y también qué rol juega la innovación en este camino, ¿no? O en esta como nueva lógica. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y cómo lo podemos crear, porque también ahí tenemos una cuestión clave en este momento que es el tiempo. Ujú. Em, Esto se viene muy rápido, se viene ahora en un plazo muy corto, entonces esa es otra variable que es interesante que normalmente en algún proceso de que podemos esperar un año, que podemos planear nuestra estrategia, tenemos como tiempo para desarrollarla, para ir viendo cómo va funcionando.
Y en esta situación que estamos creo que es un poco distinto. Totalmente. Bueno, nos metemos derecho, ¿eh? Abrimos la puerta con nuestro invitado de hoy para poder charlar y reflexionar sobre esto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a presentar a Humberto Sade. Él es fundador y miembro del board de Apex América, una empresa de BPO que cuenta con oficina en más de 7 países de Latinoamérica, que cuenta con alrededor de más de 5.500 colaboradores, que trabaja con empresas líderes de consumo masivo y que, bueno, hace años que invierte en innovación, que hace años que están accionando sobre cómo repensarse, de cómo crear. Y bueno, tenemos una relación muy especial porque hemos trabajado mucho tiempo juntos y por suerte tengo, digamos, la suerte de conocerlo personalmente y conocer sus decisiones, conocer su visión. Y creo que hoy nos va a ayudar un montón. Y bueno, le damos una gran bienvenida a Humberto. Hola, ¿cómo va Hernán? Buenas tardes, gusto estar Bueno, acá. genial. Estamos acá con Daniel Alonso de La Voz del Interior y bueno, vamos a conversar un poquito de esta temática de qué hacemos en este momento, cómo tomamos decisiones, de dónde nos paramos, qué hacemos, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, este, ¿cómo, eh, cómo reaccionar frente a una situación como la que estamos viviendo? ¿Qué hacer al respecto? Está bien, muy buena la pregunta. Eh, Mira, creo que hoy, al estar en un momento de transición, todos los que estamos en situación donde tenemos gente a cargo, donde tenemos responsabilidades, somos empresarios o estamos en algún tipo de rol de decisión de una organización, es como que tenés una idea fija que es lo que dicen los gringos, el new normal, ¿no? Este, es decir, ¿cómo va a ser el día después? ¿No? ¿Cómo vas a empezar ¿Qué va a pasar cuando salgas de tu casa, digamos, ¿no? Entonces, si vos querés, charlamos un poco de eso, ¿no? De qué vamos a hacer el día que volvamos a nuestra oficina. Y mira, yo creo que lo más útil para todos los que tenemos que tomar decisiones es saber que el peor enemigo de la acción es la incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que siempre es mejor una mala hipótesis que ninguna hipótesis para tener, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, sobre esa base, yo te diría que un muy buen punto de partida es qué nos pasó a cada uno, ¿no? Yo creo que vos, Daniel, y vos, Hernán, yo creo que ustedes, la forma más fácil de entender dónde estamos parados es hacer un raconto de qué cosas cambiaron en tu vida, ¿no? Este, Creo que lo primero que te sale es que aprendiste a sacarle el jugo a Zoom, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, me parece que ese es un tema interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema del Zoom. Es un tema interesante para articular nuestra hipótesis. Me parece que cambió también en nuestras demandas respecto del trabajo también es interesante, ¿no? Porque la contracara del Zoom es esa necesidad de poder tener una mayor definición de lo que está sintiendo el otro cuando yo hablo, ¿no? Porque si bien por ahí ganamos en productividad, perdemos en humanidad, que es parte esencial del laburo, ¿no? Entonces yo te diría que en esta creación de una hipótesis, yo te diría que nos podemos poner un poco el antifaz para robar y hacer una muy buena hipótesis, o por lo menos una muy simple hipótesis como punto de partida, pero más importante que tenerla es que cuando la pongamos en práctica la iteremos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que lo importante no es la hipótesis que armemos, sino cuando lo llevemos a la práctica,
contra qué la vamos a chequear, yo te diría que lo primero que yo pensaría el día que volvamos es que el trabajo desde la casa llegó para quedarse. Me parece que eso ya es una frase hecha, pero me parece que es un buen punto de partida. No sé si te parece, Hernán, como que partamos de ahí. Me encanta. Bueno, entonces, mira, vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a suponer que en los próximos 3 minutos vamos a hacer una hipótesis de nuestra vuelta. ¿Sí? Total, tenemos la garantía de que esta hipótesis nos va a servir solamente para validar, como haces vos en la escuela de innovación. Cuando vos decís, che, listo, a ver, tengo una gran idea. ¿Para que le pregunto a un cliente si le parece una idea genial o le parece una porquería? Entonces, bueno, mira. Si tomamos por un segundo como cierto que el teletrabajo llegó para quedarse, ahora nos tenemos que preguntar es en qué términos llegó para quedarse, ¿no? Porque creo que si nosotros lo que buscamos es, como decía Peter de Diamandis, el de Singularity, un futuro de abundancia, en donde la abundancia significa ser productivo, estar en equilibrio con tu familia, estar feliz, estar en paz, estar sano, ¿no? La abundancia como abundancia no solo de dinero, sino de salud también, ¿no? Entonces, yo te digo, ok, perfecto, lo que aprendimos del teletrabajo es que ganamos en productividad, pero también aprendimos que perdimos mucho en la parte humana. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la vuelta? Y creo que cuando vos pensás en abundancia, lo primero que te surge a la mente es que el teletrabajo te sirve siempre y cuando vos tengas flexibilidad. ¿Ok? Entonces me parece que ese es un primer desafío, ¿no? ¿Cómo transformar el teletrabajo en flexibilidad? Porque si hay algo que no tuvimos fue flexibilidad. Nosotros tuvimos teletrabajo, pero en una cárcel domiciliaria. No sé si estás de acuerdo. Vos no tuviste la opción de hacer teletrabajo desde la playa, con las patitas en el agua. ¿Me entendés? O picarte de la oficina a las 11 y hacer teletrabajo mientras estabas en la pileta o estabas con tus hijos ayudándole con la tarea. No, vos estuviste encerrado en tu casa. Entonces, yo te diría que el primer punto la primera así, hipótesis, yo te diría, che, la vuelta del teletrabajo es convertir el teletrabajo como una herramienta para la flexibilidad. Y la contracara de la flexibilidad es una nueva forma de entender nuestro laburo de managers que empieza por definir objetivos. Nosotros no definimos, salvo contadas excepciones, por ejemplo el software, ¿sí? Nosotros no definimos objetivos, el outcome, como dicen los gringos, ¿no? El resultado claro que esperamos de cada uno de nuestros colaboradores, en general no está tan claro. Y vos te das cuenta que eso pasa porque cuando vos te vas a tu casa a trabajar, hay un montón de gente que no está y hay un montón de gente que no hace falta. Entonces, la expectativa de esa persona no está clara. Y eso genera un sinnúmero de cosas, genera alienación y genera mucha pérdida de productividad. Entonces, yo te diría que para que convertir el teletrabajo en flexibilidad, nosotros los managers, tenemos que cambiar la forma de fijar objetivos. Y la forma de fijar objetivos se basa en una expectativa hiper clara, hiper corta, hiper simple, hiper definida y pero de muy corto plazo. Es decir, che, necesitamos hacer esto es lo que esperamos de vos, un feedback, una devolución, estuvo muy bien, está bárbaro, te felicito, comunicación, etc. Humberto, te hago una pequeña pausa ahí, porque los dos puntos que estás planteando son tremendamente transversales hoy a todo el mundo. Home office de adaptación y no de elección, por un lado, y por el otro, esto que hablas de la definición de objetivos, algo simple, llano, concreto, que ayude a ordenar. ¿Qué ves, no solo en la experiencia de tu empresa, sino en tu entorno, de cómo están preparados los mandos medios para la definición de esos objetivos? Mira, la verdad que yo te diría que el problema no está en el mando medio, el problema está en el mando alto.
porque Ujú. los mandos medios, digamos, si vos querés cambiar la forma de definir objetivos, ese cambio tiene que venir de arriba hacia abajo. Esa propuesta, esa innovación o esa modificación tiene que venir de arriba para abajo. Por ende, la fijación de objetivos no tiene que ver tanto con el mando medio. El mando medio no es responsable de cómo fija objetivos. El mando medio es si lo va a hacer bien o mal, que tiene que ver con la motivación, ¿no? Tiene que ver con la motivación, con la capacitación, etc. Pero yo creo que para cambiar, si vos querés cambiar la forma de trabajar y hacer un trabajo flexible que te permita tener más productividad y mayor equilibrio personal, ese cambio tiene que venir de arriba, porque tenés que cambiar la forma de trabajar. ¿Se entiende? Por ejemplo, qué sé yo, en el ámbito de la tecnología se usa mucho lo que se llama los OKR, ¿no? Y Ujú. ese, por ejemplo, es un camino, ¿no? Ese es un camino desde el punto de que yo conozco, es un camino. ¿Por qué es un camino? Porque la tecnología implica cambios, cambios permanentes, particularmente ajustes respecto a la necesidad. Si vos, por ejemplo, haces una aplicación móvil, la aplicación tiene que evolucionar porque si no desaparece y desaparece muy rápido, pasa a ser intrascendente. Entonces, metodología de ese tipo, por ejemplo el OKR, te permite fijar objetivos muy simples, de una manera muy corta, con un checkpoint muy corto y muy claro. Creo que tenemos que empezar a mutar más las organizaciones tradicionales, ¿sí? Tienen que empezar a mutar más hacia organizaciones que son ágiles, como por ejemplo las organizaciones digitales, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a tomar más ejemplo de cómo gerencia un Amazon, un Mercado Libre, etcétera, por ejemplo, que como gerencia una empresa súper tradicional, ¿se entiende? Sí, está súper claro. Y después hay otra cosa, porque eso es puertas adentro. Y después decías, el home office, que llegó para quedarse, ¿en qué términos? Es una gran pregunta porque a mí lo primero que me surge es cómo las instituciones políticas y económicas van a acompañar todo este proceso para que sea factible, regulado, con las normativas que eventualmente necesita, porque siempre van por detrás y terminan en rigor blanqueando situaciones, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Mira, creo que el COVID lo que hizo fue apretar el botón para adelante, ¿viste? Como la videocasetera vieja, ¿viste? Metieron el fast forward, ¿me entendés? De cosas que ya estaban Sí. pasando, porque, a ver, el home office está dentro de lo que es los cambios de la economía del conocimiento, ¿no? Donde vos también podés meter Ujú. los Rapis o los Ubers, ¿me entendés? O sea, la flexibilidad no es algo propio de la legislación, ¿no? Y los cambios que estamos teniendo en los últimos años, hay un libro que se llama Gracias por llegar tarde, que es de Friedman. No sé si vos no sé si lo escucharon. No. Bueno, es un libro, viste, Friedman es un editorialista del New York Times que escribió, vos lo debés conocer, Sí, Daniel, del que New York Times. escribió La Tierra es Sí, sí. plana. Es muy interesante. Ujú. Es muy interesante esos dos libros de Friedman, porque particularmente a nosotros nos pegó Ah, nos sí. pegó de frente, digamos. Friedman en el 2000 lo que habla es, no sé si se acuerdan del I2K, ¿no? Donde, bueno, en el I2K se empezó a desarrollar software en la India y fue algo nuevo. Entonces el tipo explica el impacto macro de eso, ¿no? De lo que fue, lo que empezó a hacer el offshore y el desarrollo de software. Entonces el tipo escribe un libro en el 2000 no sé qué año, 2001 por ahí, que se llama La Tierra es plana y habla de que se niveló la cancha, que hoy un tipo en un suburbio de Bangalore puede competir con un desarrollador de software de las afueras de Detroit. Bueno, el tipo escribe otro libro ahora que se llama Gracias por llegar tarde, que el tipo dice que en el 2007, el día que se creó el iPhone, el día que se anunció el iPhone, dice que el mundo empezó a moverse a una velocidad de cambio que no tiene ningún precedente y que cuesta mucho seguirlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Daniel, ¿no? Y pongo eso como marco, ¿no? Decir, che, Ujú. loco, pasaron cosas hace unos 10 años atrás
o hace un poquito más de 10 años atrás, pasaron cosas que están haciendo que la realidad nuestra esté cambiando a una velocidad que nunca lo vimos en los últimos 20 o 30 años. Bueno, creo que a esa velocidad el COVID le imprimió aún más velocidad. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del teletrabajo, ¿sí? Estamos totalmente en pelotas. ¿En qué sentido? El teletrabajo implica redefinir la forma que vos vas a contener personalmente una persona, redefinir la forma de que le vas a poner horarios. O sea, acá todo el mundo tiene horario. En general, es una excepción que no tenga horario. Imagínate tener horario. Es del siglo XIX, ¿me entendés? Estamos en el XXI y todavía tenemos horarios. Entonces, la legislación, por ejemplo, va a ser todo un tema, porque hoy en día un tipo se quema con la plancha y mañana, imagínate si tenés quilombo porque tenés carpetas de lo que vos quieras, hay una industria del juicio, imagínate cuando pasa adentro de una casa que vos no tenés ningún control. Imagínate lo que es un fraude. Sí, O sea, sí, sí. toda la biblioteca está para ser escrita, ¿entendés? Porque el sistema nuestro actual no, y particularmente los países más subdesarrollados como el nuestro, que ni siquiera estamos en la conversación, todos los modelos de la economía y el conocimiento, los modelos de contratación, los modelos de facturación, etcétera, yo creo que esto nos ayudó a nivelar la cancha, nos ayudó a mandar facturas por WhatsApp, ¿me entendés? Pero todavía queda un poco, ¿no? Porque este estado de excepción termina en un tiempo, va a terminar, ¿no? Claro. Y ahí me dejaste pensando el tema de esto las normas alrededor, ¿no? Y por un lado, a nivel público, pero por otro lado también de las expectativas del trabajo en equipo, ¿no? O sea, por otro lado, a nivel interno, no solamente del liderazgo, sino mismo del equipo, de cómo colaborar, que esos objetivos, cómo alinearlos, si bien son cortitos, cómo esto esté conectado con la visión de la compañía o con la estrategia general de la compañía y cómo poder monitorear a nivel de equipo esos avances. ¿Cómo ves esa lógica más interna de trabajo? Mira, creo que estamos todos en pelota, ¿no? Entonces, digamos, con esa salvedad, creo que todo esto está por escribirse, ¿no? Y me parece que hoy en día tenés mucho más información de la que necesitas para dar los primeros pasos, ¿no? Pero si volvemos al principio, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué hacemos todo esto? Y hacemos todo esto para tener abundancia para nuestros colaboradores, para nosotros mismos y para todos los stakeholders en general de nuestra organización. Entendiendo como abundancia, hacer las cosas correctas, sentirte bien, etcétera, ¿no? Lo que dijimos al principio. Entonces, mira, yo te diría que la abundancia básicamente es productividad más equilibrio personal, ¿no? Cuando te digo productividad es tener un sueldo alto y laburar menos horas, equilibrio personal es que eso sea bueno para tu ser, sea bueno para tu persona, ¿no? Para que estés bien física y espiritualmente. Entonces, yo, yo diría que siguiendo esa línea, ¿no? De productividad y equilibrio personal, creo que nosotros a la vuelta, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar, primero, tenemos que empezar a usar masivamente y en toda la organización las herramientas que ya aprendimos, ¿no? Por ejemplo, usar la videoconferencia, ¿sí? En la mayor medida de lo posible para aumentar la productividad. Al mismo tiempo, creo que tenemos que tener mayor flexibilidad, es decir, tenemos que empezar a permitir que la gente empiece a laburar, que la gente trabaje más de su casa. Y al mismo tiempo, tenemos que encontrar un equilibrio en la reunión personal. Te diría que el mayor desafío de todo esto para llevarlo a la práctica es del top management. El top management el top management por definición es responsable de la sustentabilidad de la compañía, o sea, que la compañía gane plata, porque si no gana plata el otro día dejó de existir.
y más en el entorno que estamos nosotros macroeconómico en Argentina. O sea que es como que vos querés subir una escalera, pero la escalera es una escalera mecánica que baja. ¿Se entiende? Entonces, Claro. acá tenés a la contingencia, tenés que sumarle la contingencia, a la contingencia local, tenés que sumarle la contingencia global. Entonces yo te diría, mira, lo que hay que hacer es mantener lo que nos sirve a nivel productividad, ¿sí? Y sumarle algo que es distinto, que es la forma de fijar objetivos. Es la forma de decir, che, tal día tenemos que hacer tal cosa y nos vamos a encontrar en tal lugar. Porque, digamos, querer proyectar la situación anterior es imposible, pero querer proyectar la situación actual tampoco es posible. ¿Se entiende? Entonces, Claro. acá la pregunta es, ¿qué parte de la situación anterior quiero mantener? ¿Qué parte de la situación actual quiero mantener? ¿Y qué parte voy a poner nuevo para que convivan esas dos? ¿Sí? Mi idea, mi hipótesis es, che, cambiemos la forma de fijar objetivos porque es obsoleta. Antes podíamos hacer un montón de cosas porque estábamos al lado. Bueno, ahora no. Ahora tenemos que permitirnos que uno esté, otro no. Porque acuérdate que estar virtual, cuando todos estamos virtual, es re fácil. Pero estar virtual, cuando una parte está virtual y otra no, es un quilombo. Porque si vos tenés 5 colaboradores, ¿no? Pero tenés uno que está al lado tuyo, ¿con quién vas a hablar? ¿Con lo que está en remoto o el que está al lado? ¿Se entiende? Y esto de cambiar la forma de fijar objetivos, ¿implica necesariamente, yo supongo que sí, pero a lo mejor no, cómo medirlos? Sí, claro. Digamos, cuando vos hablas de cambiar la forma de medir objetos, por ejemplo, tomamos el caso de una metodología, son los OKR, digamos, es simplemente para graficar porque no es la única y cuando vos definís una metodología, empezás a definir también roles, ¿no? Sí. No solamente qué indicadores, ¿no? Si van a ser resultados clave, si van a ser KPIs, si van a ser objetivos, no solamente que vos medís indicadores, sino también definís quién define qué indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la metodología de OKR, los indicadores se definen en conjunto entre supervisor y supervisado, que es distinto a lo que se hacía antes. Antes se hacía cascada, ¿no? O sea, el número uno decía, che, hay que hacer esto, de los de abajo iban dividiendo eso en pedazos y así iba cascadeando. Esto no, esto es más bottom-up, digamos, ¿no? Es un, qué sé yo, 50-50, 60-40, no importa, digamos. Pero, digamos, hay un cambio muy grande. Es que ese cambio, por ejemplo, ese cambio que vos estás planteando de fijar objetivos, ese cambio es indispensable si vos querés tener flexibilidad. Porque si yo te tengo que dar flexibilidad, en gran medida vos me tenés que decir a mí qué es lo que vos podés hacer. Y yo tengo que estar de acuerdo, pero yo no puede ser al revés. ¿Me entendés? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, claro. Además es una negociación de expectativas en cierta medida, siempre dentro del contexto de, de los objetivos que desarrolla el negocio en sí, ¿no? Exactamente, claro. Perfecto. Y con respecto, trayéndolo a una organización o a tu organización en el día de hoy, ¿son momentos de tomar decisiones? ¿Son momentos de accionar? ¿Son momentos de preguntarse? ¿O son momentos de reflexionar? Mira, está bueno que me lo preguntes vos, Hernán, porque vos sos testigo presencial de lo que hicimos en la fundación. Y me parece que la frase es, no contemos el tiempo, viste, cuando vos estás encerrado, mucha gente empezó a contar el tiempo, ¿me entendés? Por ejemplo, la gente más grande, mi papá, ¿me entendés? ¿Viste? Las personas de 80, 90 años cuentan el día, ¿me entendés? Para poder salir. Entonces, yo creo que, los que estamos en situación de ejecución, de responsabilidad, tenemos que pensar distinto. Yo creo que más que contar el tiempo, tenemos que hacer que el tiempo cuente. Y en eso, con vos, Hernán, vivimos una experiencia muy buena en Córdoba Mejora, cuando en el momento que todo se caía,
y donde el consenso era, che, nos sentemos en la caja, ofrecemos todo, le paguemos el sueldo a la gente, no hagamos nada, bajemos los gastos a cero. Nosotros dijimos, che, no, pará, o sea, si vamos a estar con tiempo y todo cambió y vemos una crisis que viene por delante, pensemos al revés. Pensemos cómo podemos hacer 3 veces más de lo que estábamos haciendo con los recursos que nos deja la crisis. Y bueno, hagamos el esfuerzo. ¿Entendés? Que seguro que algo mejor va a salir. Y bueno, yo creo que la crisis, este tipo de crisis que no está en ningún libro y que no hay ningún recuento y que nadie le vio venir, que esta mañana, viste, cuando hablamos con Sami, decía, che, ustedes que se dedican a crear futuro, ¿lo viste esto alguna vez? No, nunca. Entonces, yo creo que esta crisis es perfecta para reinventar tu futuro. Y yo creo que siempre tenés un momento para hacerlo. Es más, yo creo que lo importante es que vos veas la necesidad de hacerlo. Porque estos son momentos en donde se nos pone por delante una película que está corriendo a 180 kilómetros por hora, pero nos está permitiendo ver desde el living de tu casa cómo va a ser el mundo. Lo que antes pensábamos, teníamos que ir a Singularity para poder entender qué va a pasar en los próximos 10 años, lo estás viviendo vos en tu casa, con la gente que está alrededor tuyo, y lo estás viendo, che, esto va a empezar, lo que pensamos que iba a pasar en 3 4 años, va a pasar el mes que viene. ¿Entendés? Entonces me parece que es un momento en donde tenés que cuidar cada uno de los porotos, porque de vuelta estamos en una crisis global y una crisis local, por ende tenés que tener muy, 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 muy clara la caja, pero es nuestra responsabilidad hacernos el tiempo para soñar el futuro del corto plazo, porque no nos sirve seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo. De hecho, un tema que me parece muy interesante tomar, que no sé si... Bueno, siguiendo esa línea, mira, les propongo algo para pensar. Y es lo siguiente. Creo que la innovación murió. O no sé si murió, pero por lo menos sabes que el concepto de innovación, que vos, Hernán, lo conocés muy bien y vos sabés que yo amo el tema, me parece que es hora de darle el certificado de función. Porque, ¿sabes por qué? Porque creo que es obsoleto ya, ¿no? Y me parece que este cambio, este momento, te empieza a hacer ver que no tenés tiempo de innovar. Yo creo que los conceptos que nosotros entendíamos como innovación empezaron a ser core del negocio, ¿no? Porque particularmente en determinadas industrias, me cuesta encontrar industrias que no estén, pero vamos a suponer que existen empresas que no estén expuestas al cambio, ¿no? Imagínate una aerolínea, ¿no? Pero bueno, en general, el futuro, en general, lo que está pasando en los últimos años es que la velocidad del cambio se exponenció. Y lo que está pasando en este momento es que todavía creo que esa velocidad aumentó aún más. Entonces, si la velocidad de cambio es tan elevada, yo creo que no tenés tiempo de innovar. Yo creo que la innovación es parte de tu negocio, ¿entendés? Es decir, che, yo tengo una hipótesis, listo, chequeala contra el mercado, volvé. Chequeala contra el mercado, volvé. Pero no puedo tener más o sea, tenemos que empezar a manejar las empresas más como un auto o más como una moto, si querés, que como un barco. Uh-huh. ¿Se entiende? Nosotros manejamos las empresas como barcos. Tenemos un presupuesto, bla, 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 y ejecutamos. O sea, no. A ver si yo lo entiendo de esta manera. Porque está interesante esto de que el concepto de innovación murió, el concepto que venimos arrastrando murió. Interpreto que no podemos considerarlo eso como una excepcionalidad, sino como el día a día, la manera en la que interactuamos continuamente con nuestro entorno. A eso supongo que te referís. Exactamente. Básicamente, la innovación es resolver una falsa contradicción. ¿Sí? Una de las miles de formas de definir la innovación es resolver una falsa contradicción. Es decir, yo no puedo vender, no sé, un teléfono, un iPhone 11, lo que es un iPhone 11 hoy, no se lo puedo vender por una fracción del precio.
Bueno, la innovación hace que vos le des las funciones que el tipo necesita al precio que puede pagar. ¿Ok? Bueno, Ujú. exactamente es eso. Adaptarte es romper los falsos dilemas. Lo mismo que la flexibilidad. La flexibilidad es el mismo dilema. Es decir, ¿cómo puedo hacer para que un tipo esté feliz con su laburo, pueda ser buen padre o buen hijo o lo que sea, ¿sí? Y al mismo tiempo me rinda el doble? Bueno, eso es el problema de la flexibilidad y ese es la falsa contradicción. Lo mismo pasa en el negocio. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener contento a mis clientes y ser rentable? O sea, ¿cómo hago yo para mantener contento a mis clientes, ser rentable y no tener que rajar gente? ¿Entendés? A eso me refiero con que vos necesitas incorporar el mindset de innovación, lo tenés que incorporar el día a día. Porque el flaco que te iba a la sucursal en marzo, en septiembre, no te va a ir más. Ujú. Sí, sí. Perfectamente. Y ahí me encantaría preguntarte, en la particularidad de Apex, que sus clientes, al ser un negocio B2B, la mayoría son corporaciones grandes de consumo masivo y entonces y que tienen otros clientes, ¿no? Que somos nosotros los consumidores. Em, ¿Qué decisiones o cómo se prepara Apex para atender este nuevo cambio de comportamiento de los clientes de tus clientes? Mirá, en esto vamos de vuelta a poner un antifaz porque, digamos, el antifaz para robar porque, porque a ver, mirá, nadie sabe cómo es el futuro. Es más, de hecho, ninguna crisis se puede prever porque si no, no sería una crisis, ¿no? Entonces yo te diría que déjame que yo te diga así con total libertad lo que yo creo. Mirá, nosotros tenemos, yo creo que para poder entender el futuro de tus clientes, primero tenés que entender tu realidad. Y en este sentido, yo creo que nuestra realidad, o sea, nuestra me refiero mía y mis colegas y nuestros colaboradores, tiene mucho que ver con esta vuelta a la normalidad con teletrabajo, con el trabajo de la casa. Yo creo que el trabajo de la casa, nosotros en Apex hoy tenemos casi el 100%, no va a ser el 100%, ¿sí? Pero tampoco va a ser el 100% del trabajo como lo hacíamos antes. Entonces, cualquier porcentaje que vos pongas es mucho. De hecho, los otros días la BBC hablaba que el paradigma de la nueva economía se llama economía del 90%. Es decir, que en China, por ejemplo, están al 90% de la economía. Pero ese 10% que falta es tremendo, es gigante. O sea, en China, imagínate 10% menos, si fuera el 10% de la población, son 150 millones de tipos. ¿Me entendés? Que le cambió la vida. Si ese 10% implica que hay un 10% que está sin laburo, son 150 millones de personas. Entonces, yo digo, mira, la vuelta nuestra va a implicar trabajar más desde la casa. Entonces, si yo proyecto eso a los clientes de mis clientes, porque somos una compañía B2B, ¿sí? Yo te digo, ok, ¿qué está pasando? Y mira, lo que está pasando es que la sociedad está empezando a adquirir hábitos de consumo, ¿no? El new normal, que tienen que ver de alguna manera, directa o indirectamente, con el trabajo de la casa. Entonces, cuando analizas eso, hay dos cosas que tenés que rever. Tu estrategia de producto y tu estrategia de clientes, ¿no? Es decir, tenemos que imaginar, en primer lugar, nuestros clientes actuales, qué tipo de servicios nos van a requerir. Por ejemplo, un cliente nuestro puede ser una compañía de telecomunicaciones o un banco. Entonces, ¿qué tipo de servicio nos va a requerir? Y yo para entender qué tipo de servicio me va a requerir, tengo que pensar que los hábitos de consumo de sus clientes están cambiando. Entonces, yo ahí tengo una primera pista si pienso que sus clientes van a empezar a trabajar o vivir más tiempo dentro de la casa. Y después lo segundo es, si yo tengo que pensar en el futuro de mi compañía, yo tengo que decir qué tipo de clientes son los que van a crecer más. Y los tipos de clientes que más van a crecer más son los que mejor están atendiendo a este segmento nuevo. Vamos a hacer vamos a simplificarlo. Si yo tengo que definir en un banco cuáles son los servicios que me van a demandar más, van a ser los servicios vinculados con e-banking, que es lo que está creciendo a 18
de una tasa fenomenal, ¿no? Ahora, si yo pienso qué segmento de clientes van a crecer más, y son aquellos que están respondiendo de mejor manera a esta nueva realidad. Por ejemplo, el e-commerce, ¿no? En mi barrio, las camionetas de Mercado Libre hacen cola. Yo nunca vi una cosa así. Si vos querés ver un cambio, lo tenés ahí. Las camionetas de entrega hacen cola. Hay 2, 3, 4 camionetas juntas. El e-commerce, la fintech, ¿sí? Las compañías que están basadas en software, las compañías que dan servicios de provisión de Internet, las compañías de salud, particularmente aquellas que tienen una componente digital, ¿sí? El segmento que va a crecer, digamos, no hace falta romperse mucho la cabeza de cuál es el segmento. Creo que lo más desafiante es lo más desafiante en el corto plazo es, yo tengo cantidad acotada de talento y de dinero para invertir en servicios, ¿sí? Y tengo ya definido mi cartera de clientes, ya tengo el cliente. Entonces, ¿a dónde tengo que invertir? Bueno, yo tengo que invertir en ayudar a mis clientes que atiendan al nuevo normal, que atiendan al tipo que se va a quedar en su casa, que le permitan al tipo de su casa poder resolver los problemas que antes resolvían o con más paciencia o sin utilizar tanto las herramientas digitales. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y para que vayamos cerrando, yo hago la última de mi parte. Me gustó todo esto que mencionaste recién y, a ver, te invito a salir de la caja de tu negocio actual. Si tuvieras que volver al kilómetro cero, Apex nació por allá por el 2003, supongamos que este sea el 2003 y tenés que volver al kilómetro cero, eh, ¿en qué negocio te meterías? ¿Qué mirarías? Eh, Yo no tengo dudas, yo no sé si después me darían bola a mi socio y yo no sé si me fundiría tampoco, pero digamos, yo haría lo mismo que estoy haciendo ahora, haría lo mismo porque me encanta el Customer Experience, me gusta, creo que es algo muy, muy lindo, muy reconfortante, pero sería una empresa de software. Ujú. Yo haría lo mismo que hago ahora, brindaría servicios, etcétera, pero me definiría no como una compañía de BPO, sino como una compañía de software. Y empezaría de ahí. Lo cual me da la pista de la tremenda importancia que está teniendo para tu negocio, inteligencia artificial, machine learning y todo este tipo de nuevas herramientas tecnológicas que están dando una vuelta de tuerca, ¿no? Al corazón del negocio. Sí, tiene importancia definitiva, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la ejecución, digamos, ¿no? O sea, la tecnología es una parte esencial de la ejecución en el sentido de que te permite entregar cosas que por ahí, digamos, son más difíciles. Pero creo que la clave acá es responder una expectativa. Hay veces que Ujú, vos respondés la expectativa. Tomás, por ejemplo, el e-learning. Vos con Zoom y un PowerPoint podés hacer unas maravillas, ¿se entiende? ujú, ujú. Y estás haciendo e-learning y no te compraste una plataforma de $1.000 millones. Entonces yo creo que acá la clave es entender qué problema resolves y resolverlo rápido. Y después ir mejorando, ¿me entiendes? Clarísimo. Bueno, Humbert, wow, estuvo increíble. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Em, Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer escucharte. Gracias a ustedes por invitarme y la verdad que gracias por lo que están haciendo, porque creo que en este momento, en este momento de incertidumbre, incertidumbre exponencial, está bueno que ustedes generen ámbitos como lo que generaron con Luciano, etcétera, porque esto nos sirve a todos, ¿no? Yo te digo que yo me llevo más de lo que vos me decís que me puede haber entregado, así que yo también te agradezco mucho más. Muchas gracias, Buenísimo. Humbert. Abrazo a Abrazo. todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ha quedado un montón para hacer conclusiones, pero tenemos que ser sintéticos. A ver, te voy a ceder el arranque, Hernán, y de paso me das tiempo para seguir pensando un par de cosas. Bueno, perfecto. Yo tengo como te comenté, tengo una hoja, ¿no?, de un montón de cuestiones. Voy a tratar de resumir de ahí y elegir y priorizar. La A ver. primera
el primer punto voy a ir como de lo macro, ¿no? Que es esta Ujú, concepción de abundancia que Humberto nos presentó. Em, sí. es como un nuevo mindset que se está desarrollando o una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer que está definiendo cómo y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y a Ujú, veces ujú, qué estrategias utilizar para poder tener éxito y hasta cómo definir el éxito, ¿no? En el caso lo llevo a mi entorno, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestra mentalidad de competencia estamos viendo a ver, bueno, nuestro cliente cómo o llamémosle nuestra competencia, cómo está, bueno, bajo el precio. Entonces, esa mentalidad es una mentalidad que no es de la abundancia, porque no permite compartir, no permite progresar como un todo en un equipo, en un área, en una empresa, en una industria, en una provincia, en un país, en un continente, pues si lo pensemos así como en grupos, ¿no? Entonces esta sí, mentalidad claro. viene a cambiar, a sacar de cuajo esa lógica, que hemos sido formados, que estamos acostumbrados a trabajar y que sabemos, queremos ser los número uno, ¿no? Y esto tiene que ver con esa competencia. La abundancia habla de otra cosa y la saca desde abajo. Bueno, sentirse bien, lo que dijo, ser eficientes, pero a la vez por qué y, y contrastado con la vida familiar y cómo Sí, claro. eso en su conjunto puede hacerme sentir mejor a mí y también con esta mentalidad puede hacer que ese grupo, cualquiera sea que yo decido, pueda progresar, ¿no? Entonces, ese es el Sí, sí, primer punto. además, sí, sí, solamente hago un paréntesis con eso y te dejo seguir, pero em, lo asumo también o lo ciño a un concepto de ir en busca de cierta plenitud, ¿no? Una plenitud que no es fácil de alcanzar, por cierto, pero lograr productividad, equilibrio personal, no es solamente un desafío hacia los equipos de trabajo con los que uno está, sino también hacia los servicios que presta o los productos que hace, porque eso se supone es una cadena, es un contagio, es encadenar un entorno y es pensar socialmente sobre eso, ¿no? Solo eso quería Así, agregar. es así, Dani. La segunda es, ¿viste esa frase que salen en las redes sociales y abajo dicen, no sé, como, no sé, Einstein? Bueno, vamos a poner la frase de Humberto Sade que me quedó de este podcast. Y em, dice así, debemos evitar contar los días, tenemos que hacer que los días cuenten. Ah, la anoté también. ¿No? Terrible. Sí, Me totalmente. pareció, Sí, me totalmente. pareció, la verdad que resume, no sé si fue estrictamente eso es lo que yo anoté. Después lo vamos a escuchar de nuevo y vamos a poner la palabra SIC, así para que no tener problemas. Pero ese concepto que está atrás de esto en estos momentos me parece que es algo trascendental para también sentirnos que estamos activos, sentirnos que no dependemos de nadie más, sentirnos que somos capaces, sentirnos que podemos hacer, digamos, actores de esto y no como Ujú, televidentes o no como ujú. personas que, uy, bueno, no, para, entonces tengo que esperar a que algo pase para que yo pueda hacer algo. Entonces, nada, me anoté esa, me encantó. Y, y por último, esta lógica de ponernos en los zapatos de nuestros clientes. Porque no solamente a Sí. nosotros nos cambió esto, no solamente nosotros estamos en crisis, sino el otro también. A quien yo le vendo, también está en la misma situación que yo. Y quizás distinta, quizás hasta, digamos, más acentuada. Entonces, Ujú, em, tratar de anticipar las frustraciones que puede llegar a tener mis clientes, anticipar las relaciones que mis clientes tienen con otros clientes, en este caso, porque su empresa es B2B, puede ser un diferenciador importantísimo al momento al momento de progresar y al momento de yo seguir relacionándome y poder seguir digamos, haciendo crecer esta relación porque estoy desde su lado y me pongo desde el lado de ellos. Y esto me parece
que él habló como en una parte importante desde el zapato de sus clientes, como diciendo, claro, pero a mí me va a cambiar acá y va a haber un segmento que va a crecer y otro segmento que va a dejar, que va a decrecer. Entonces, como ir ya pensando qué le va a pasar a nuestro cliente y Ujú, nosotros prever eso y poder hacer algo al respecto. ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Me tomo de eso último, porque me parece que tiene que ver con este management del cual él también hablaba, esto de ir por capas que vos mencionabas, pero que internamente, y si bien esto suena viejo, pero cuando él hizo hincapié en esto, che, hay una nueva forma, o tenemos que buscar una nueva forma de definir objetivos, eh, porque esto está súper hablado y está bastante caminado en casi todo el mundo empresarial, y sin embargo es lo que inevitablemente siempre genera puntos críticos. ¿Qué objetivos definiste para tu equipo? ¿Se los definiste bien en el día a día? ¿Cómo lo mediste? La tranquilidad que tiene para tu equipo de trabajo esa definición clara de los objetivos. Eh, Me quedo con eso desde el punto de vista de management. Y agrego dos cositas. Me pareció que está bueno poner en crisis el concepto de innovación, ponerlo en crisis desde lo positivo, eh, esto de la falsa contradicción y de que al final de cuentas, y me remonto prácticamente al primer episodio que hicimos con Reinova, que hablábamos, che, al fin y al cabo esto es, tenemos un problema, lo tenemos que resolver, y lo virtuoso es resolverlo bien y rápido. Eh, y eso incorporado como una lógica continua dentro de las compañías, dentro de las empresas y más allá de las empresas, dentro de las organizaciones, porque aquí tenemos que pensar en un conjunto, en el conjunto de como sociedad. eh, Me parece que está bueno poner en crisis eso porque significa una forma crítica de asumir de manera activa cómo nos involucramos en ese proceso y qué podemos aportar en valor, ¿no? Es así. Bueno, muchas gracias, Dani. Creo que cerramos un capítulo increíble con un mar de tips, de herramientas, de qué hacer al respecto, de cómo podemos accionar en este momento, que bueno, me deja pensando y listo para poder ver cómo poder aplicarlo. Totalmente. Bueno, agradecemos antes de cerrar nuevamente a UniversoNet, que es nuestro auspiciante. Acordate que en tiempos de aislamiento, UniversoNet te trae el mejor servicio, internet hasta 15 megas con modem autoinstalable para que todos podamos conectarlo de inmediato. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Y acordate que, bueno, nos podés seguir en todas las aplicaciones de podcast, en Spotify, a través de las redes de lavoz.com.ar y a través de las redes de Escuela de Innovación para hacer feedback, para comentar y para retroalimentar este espacio de reflexión. Hasta acá llegamos, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Abrazo grande, Hernán. Muchas gracias, Daniel, igualmente. Dale, chau. Chau, chau.